Buenas noches, chicos. El día de hoy hablaremos del papel social femenino a través de la historia, para lo cual me gustaría comenzar hablando del mito de Medusa para que nos demos cuenta cómo ha sido desde un principio, ¿no? Desde la mitología griega. Así comenzaré con esta leyenda de Medusa, que era una mujer mortal, hermosa y tentadora como el más dulce de los pecados. Tanta era su belleza que Poseidón, dios del mar, queda prendado de ella y no descansa hasta conseguir satisfacer su deseo contra voluntad de la muchacha. Esto en el templo de Atenea. Atenea, diosa de la pureza y castidad, entre otras cosas, se ve terriblemente ofendida y castiga a Medusa, pues simbolizaba todo lo contrario a ella: deseo, carnalidad y voluptuosidad. Los cabellos de la joven se vuelven siseantes serpientes, sus ojos de una intensidad tal que si los miras fijamente te vuelves de piedra. Medusa se había transformado en un monstruo, pero aún se hacía valer por su andar provocador y sensual que hipnotizaba con casi tanto como su mirada. Atenea, viendo que su castigo no había tomado los tintes que ella esperaba, envió al valeroso Perseo a que cortara esa inmunda cabeza. Este, muy inteligentemente, usó su escudo a modo de espejo para que Medusa se reflejara en él y de este modo pudiera vencerla y entregarla a la diosa. Desde entonces la cabeza de Medusa fue imagen del escudo de la casta Atenea como instrumento para atemorizar al enemigo. En ello se unía la perversión y la virtud, porque nunca nada es tan bueno ni a la vez tan malo. Y esto me gustaría que lo tuviéramos presente a lo largo de este programa, porque van a haber muchos elementos en los que cabe precisamente esta frase. En una versión del mito narrada por el poeta romano Ovidio, Medusa era originalmente una hermosa doncella, sacerdotisa del templo de Atenea, pero cuando fue violada por Poseidón, Atenea se enfureció y la transformó también su hermoso cabello en serpientes e hizo su cara tan terrible que su mera visión convirtió a los hombres en piedra. En este relato, Perseo describe el castigo de Atenea a Medusa como justo y merecido. Por ello, Medusa representa la lujuria. Más allá del mito, podemos observar cómo, lejos de que Medusa fue una propia víctima de Poseidón al momento de ser violada, es sobrevictimizada por otra mujer, Atenea, por la envidia que le corroe, por los atributos que ésta no posee. Así me gustaría también tomar el tema de la mujer en el derecho romano, ya que este fue reflejo de una sociedad desigual en la que solamente el individuo que reunía la condición de libre, que es el status libertatis, y ciudadano, que es el status civitatis, y no sometido a potestad ajena, que es el status familiar, gozaba de plena capacidad jurídica. La mujer romana siempre estuvo sometida a potestad, o cuando era sui juris a tutela. La situación de inferioridad jurídica de la mujer podía verse acentuada con el matrimonio, que determinaba su ingreso en la familia del marido con una especial sumisión al mismo, a él o al pater familias de éste. Roma conoció un ordenamiento caracterizado por la desigualdad, lo que sin necesidad de ir más lejos se pone de manifiesto con la teoría de los tres estatus. Pero es que además fue precisamente en el ámbito privado donde uno puede hablar de poder de actuación de la mujer. Ello no debe resultar extraño, ya que el matrimonio romano respondía a la preeminente finalidad de atender a la procreación, razón por la cual necesariamente tuvo que ser sexualmente diferenciado, y ello implicó que la mujer quedase relegada al ámbito doméstico.
Inevitablemente se vuelve recurrente la idea del patriarcado como un modelo de sociedad, de familia, caracterizado por el predominio del varón. La situación jurídica de la mujer fue en definitiva el resultado de un derecho por y para hombres. En Roma, la mujer era excluida de forma expresa de la vida pública, con una división entre sexos sustentada en la inferioridad jurídica de la misma. La mujer romana se encontraba en una posición de inferioridad con respecto al hombre y siempre estuvo sujeta a una potestad familiar o bajo tutela perpetua si es que era sui juris. De esta forma, aunque podía ostentar los tres estatus y tener por ello plena capacidad jurídica, el sexo se presentó como una circunstancia extintiva de su capacidad de obrar. Y aquí podemos encontrar muchas explicaciones de cuál es la raíz precisamente del patriarcado. Ahora bien, retomando todo lo que veíamos en algunas emisiones pasadas en el que hablábamos del martillo de las brujas, me gustaría resaltar precisamente esa misoginia histórica. Este Maleus Maleficarum es el más famoso de todos los libros sobre brujería y, como ya lo habíamos mencionado, era un manual indispensable para la Inquisición y los jueces y magistrados de esa época, tanto para católicos como para protestantes. Esto en cuanto a la lucha contra la brujería en Europa. Los dos monjes inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger, quienes lo representaron en la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia el 9 de mayo de 1487, nos decía que las mayorías de las creencias y prácticas que aparecen en él están tomadas de dos obras anteriores. Es aquí donde podemos dilucidar que tenían todas las bases, y es por lo que en aquella ocasión hablábamos de que tuvo el sustento de la Iglesia Católica y fue avalado por la bula papal. Uno de los puntos que me parecen muy álgidos para tomarlos es precisamente que estos escritores declaran que la palabra fémina, o sea mujer, es una derivación de fe, y la palabra minus, o sea sin fe, o infiel o desleal. Así el libro tuvo un profundo impacto en la histeria de la cacería de brujas y los juicios europeos durante más de 200 años. Así vamos a ver que la caza de brujas fue un fenómeno generalizado que caracteriza a Europa Central a inicios de la Edad Moderna. Estos dos dominicos, Kramer y Sprenger, eran prolíficos escritores y parte esencial de este libro, que da un exhaustivo manuscrito sobre brujería, pero también echa mano de obras como las de Aristóteles, la propia Biblia, las de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino para respaldarse. La misoginia del libro se apoya en la tradición cristiana. Es la primera vez que se establece un vínculo directo entre la mujer y la herejía de la brujería, y para eso reúnen una serie de ideas ya existentes, pero dispersas sobre la mujer, que toman del Antiguo y del Nuevo Testamento, de la Antigüedad clásica, de autores católicos medievales y de los padres de la Iglesia. Para el cristianismo, la virginidad siempre fue un ideal, y según el martillo de las brujas, la mujer es peligrosa por su sexualidad, a pesar de ser necesaria para la reproducción. Según el texto, toda la brujería proviene del apetito carnal, que en las mujeres es insaciable. La superstición se encuentra ante todo en las mujeres, en el sexo frágil, porque las mujeres son más crédulas, más propensas a la marginalidad y embusteras por naturaleza.
El pecado que nació de la mujer destruye el alma al despojarla de la gracia, y todos los reinos del mundo han sido derribados por mujeres. Una mujer es hermosa en apariencia, contamina el tacto y es mortífero vivir con ella. Existen 3 vicios generales que tienden un especial dominio entre las mujeres: la infidelidad, la ambición y la lujuria. Tomado como un todo, el libro declara que algunas cosas confesadas por las brujas, tales como transformaciones en animales, eran meras ilusiones inducidas por el demonio para atraparlas, mientras que otros actos, como por ejemplo volar, causar tormentas y destruir plantaciones, eran reales. Y ya hablábamos también en aquel momento de por qué se tomaban como reales. Hablábamos de que finalmente el uso de estos enervantes se ha dado desde principios de la historia. Para finalizar y para darle un giro, hasta el último tercio del siglo XX, la criminalidad femenina fue un tema inexistente, ya que este fenómeno se centraba en el varón. Ya en 1970, sobre todo en países anglosajones, había bibliografía sobre criminalidad femenina. Sin embargo, aún así se veía como una aberración de género. Y por eso muchas de las conductas cometidas por mujeres quedaban exentas de ser vinculadas penalmente, y un ejemplo de ellos es el maltrato a menores o el robo con arrepentimiento y la devolución de lo robado. Otras tantas conductas eran parte de la cifra negra por los llamados actos de caballerosidad, en los que, en palabras de Pollack, los órganos del sistema penal son más benevolentes con las mujeres, y esto va muy de la mano precisamente con relaciones de poder en cuanto a raza, clase o género, lo que nos lleva a pensar cuál es el verdadero papel de la mujer. ¿Qué papel tiene la mujer en cuanto a la estructura social? ¿Cuál es la raíz del verdadero problema? ¿Todo es negativo? Bien, hasta aquí la emisión del día de hoy. Espero que tengan una excelente noche.